literatura paraguaya, variedad y entidad de un encuentro que se realizó del 28 al 1 de septiembre. Firman el profesor licenciado Federico García, director académico de la Facultad de Filosofía UNA, y tiene habla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Al instante llevaremos a cabo una videoconferencia acerca de la aplicación del trío de libros Cuentos y relatos de mi tierra colorada, Teresa Méndez Fay, en YouTube, en clases de literatura con Teresa Méndez Fay en Massachusetts, Estados Unidos. Teresa Méndez Fay nació en Asunción, pero ha vivido en el exterior la mayor parte de su vida. Es hija de Eugenio Méndez Fleitas, político paraguayo por doctorada en Filosofía y Letras por la Universidad de Michigan. Es ensayista, periodista, crítica literaria y docente universitaria. Entre sus obras se encuentran Breve Diccionario de la Literatura Paraguaya, Breve Antología de la Literatura Paraguaya, Poesía Paraguaya de ayer y hoy. A continuación, escucharemos la ponencia sobre aplicación del trío de libros Cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube, en clases de literatura de Teresa Méndez Fay. Cedemos la palabra. Buenas noches, señora Teresa Méndez Fay. ¿Nos escucha bien? Hola. Muy bien, quiero ver si se me escucha. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Está ya, entonces. Vamos a girar para que pueda ver al público. Con cuenta de estar con todos ustedes. Desde tan lejos me encantaría poder estar ahí presente, pero con el corazón y con la memoria y con la mente y con mis palabras estoy con ustedes en este momento, desde ahora en adelante. El tema de mi charla, yo dije que pensaba hacer una charla, no una ponencia formal. El tema es la aplicación en clases de literatura de mi trío de libros, que son Cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube, que ya también lo acabamos. Antes de empezar a hablar de estos tres libros concretos, son las muestras de sílabos que pueden tomar en clases, modelos, hipotéticas de YouTube. Y era enseñar, construyendo bien, tres cursillos de 4 cuentos pues pasaré enseguida la organización de este curso, y antes les cuento un poquito de la historia, de la génesis de estos tres libros. En realidad van a ser, cuando termine el proyecto, que serán 10 libritos, representarán a 100 autores, pues en el género de Cristo. Serán muy importantes para mí, equitativamente distinto por género. Tendremos 100 escritores, de los 100 tendremos 50 escritoras y 50 escritores. Y para cada volumen tenemos la misma división equitativa de género: 5 escritores y 5 escritores. A ustedes todos. De los modelos que les voy a dar, de cursillos hipotéticos que preparé para enseñarlos en algún momento, también van a ver que mantengo división de 2 escritores y 2 escritoras para cada uno de mis cursillos de 4 semanas, que serían equivalentes más o menos a un mes. Ahora, ¿cómo nace? Esta es la combinación de un trabajo de mucho tiempo. Esta es la culminación de un trabajo específicamente que empezó para difundir los cuentos paraguayos, relatos, cuentos, hacia el exterior, porque la idea era sacarlos de la radio. Surgió en 2019, en febrero del 2019, con una frecuencia de un cuento por semana, transmitido por radio. Por radio Antonio Ventura,
programa se titula Panamá Noticias y es el título del nombre de la radio. De todas maneras, con uno por semana estamos de todo lo que barremos. Continuamos con el 19, fíjense las fechas. En 2019, sin problemas, todavía se convirtió en pandemia en el 20. Entonces, en el 20, programas semanales por radio que daban con una duración de 15-20 minutos cada viernes. A fines de marzo se cierra la radio. La Voz Latina, ahí te digo el nombre, La Voz Latina de Buenos Aires, se cierra la radio por un par de meses. Entonces, pienso yo cómo hacer para continuar la transmisión de estos cuentos, muy importante para la difusión y divulgación de nuestra literatura hacia el exterior. Y me vino la idea, con la ayuda de amigos y colegas, de poner estos en imágenes, ponerlos en versión video en YouTube. Bueno, entonces, la historia completa es larga, pero sintéticamente es lo que hicimos. A partir de abril de 2020, salíamos al aire con producción en cine, en cortometrajes, cada viernes, nuevamente, en versión vídeo de los cuentos semanales. En octubre de 2020, se agrega una radio a nuestra ilusión. La directora de Radio Tribunal de Nueva York me invita y yo feliz con la posibilidad de encontrar un medio más de conocer nuestra literatura. Empezamos con un cuento por semana por Radio Tribunal de Nueva York en el programa que se conoce como Domingo de Cuentos. Y el Domingo de Cuentos también la frecuencia semanalmente. Entonces, desde el 2020 tenemos versión de cuentos paraguayos en radio desde Buenos Aires y desde Nueva York, con la frecuencia de 2 cuentos por semana. Esto ha continuado de manera regular hasta ahora. Entonces, ahora llegamos a la conclusión de este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto es juntar ese producto, ese trabajo que realmente llevó mucho tiempo, porque es la culminación del trabajo de concentrarme en literatura paraguaya desde los inicios de mi carrera profesional, desde mi tesis doctoral que terminó, fue publicado en libro, la primera edición de 1985, con el título de Paraguay Novela y Exilio. Es mi trabajo en ensayo de más de 200 páginas, que está dedicada en este caso, a la novelística del exilio paraguayo, y incluye 2 obras de Roa Bastos y 3 obras de Gabriel Sancia como punto principal, pero con un contexto general de aproximación sociohistórica a la narrativa paraguaya producida en el exilio. Entonces, continuando con la serie de cuentos, estos 3 cuentos, el tipo de cuentos que han salido hasta ahora, se nutre entonces de los cuentos ya producidos en YouTube, que son hasta el momento más de 150. Por lo tanto, tengo material necesario para completar mi proyecto, que espero culmine en 2 años. Pero por el momento ya tenemos 30 autores representados con más de 30 obras. Y
libro, cada libro tiene 10 autores, 5 hombres, 5 mujeres, y en la tapa, este es el tomo 1, en la tapa ustedes ven los 10 autores representados con la portada del libro. Y en la contratapa están los 10 autores representados en este volumen específico, nombre de autor y nombre de obra. Es el mismo formato para los 3 libros. El mismo formato. Ahora, ¿cómo está organizado estos libros, cada uno de estos libros? Tienen el formato, la organización, están preparados para que sirvan de libro de texto en cursos de literatura, de cultura, en talleres literarios, en cursos de conversación con énfasis en la cultura. En este caso está todo dedicado a Paraguay, pero yo estoy pensando en otros campos, en la literatura latinoamericana. Todos estos libros pueden ser usados en esos cursos que yo mencioné, porque absolutamente todos los cursos, seminarios relacionados con literatura latinoamericana o cultura hispanoamericana incluyen a Paraguay en parte de eso. Por lo tanto, estos libros podrían servir para eso. Están modelados la organización de los 3 libritos está modelado a un par de libros de literatura de cuentos que yo ya produje, que tienen, pero Miriam, no tenés la foto que me mandé. Entonces, este libro tiene la misma estructura que tienen estos 3 libros. Una parte dedicada, ¿lo encuentras? Una parte está dedicada a la primera parte A, la presentación, digamos, la parte en donde yo entro con el caudal de información de ensayista, de literaria, de investigadora, doy contexto, aquí está. Este libro, esta tapa que ustedes ven acá, es un libro que incluye 12 cuentistas contemporáneos de Hispanoamérica que yo presenté con el mismo tipo de información ensayística de A, y de la parte A de preparación para presentar el cuento, por cada uno de los cuentos tiene 12 capítulos, y en esa sección entran en este caso nuestro, yo tengo en la parte A presentación del autor de la obra, incluye la transmisión en qué días se transmitió por radio en Nueva York y en Buenos Aires, los cuentos respectivos. Eso no está en Nuevos Contextos, porque Nuevos Contextos no tiene. Esto es la segunda, lo que ven en la pantalla es la página interior de Nuevos Contextos, la tapa, la parte interior, en donde muestra los 12 países incorporados en ese libro. Ahí están los 12 países, el origen de cada uno de los escritores. Como yo soy la autora de este libro, puse 2 escritores de Paraguay, y puse uno de los por 12 escritores. Es mi prioridad la énfasis a los países que quiero dar énfasis. Quería enfatizar Paraguay y ahí también Argentina tiene 2 escritores representados, y también Chile. Pero después hay otros países que tienen uno y algunos que no tienen. El asunto era representar
la cuentística latinoamericana de esos años. Todo este libro salió yo creo que en el 2001, 2005, no recuerdo exactamente. Entonces, la parte inicial es para presentar a los autores. Entonces, les digo que estoy queriendo enfatizar es que la organización de estos libros son similares porque es la organización de cómo presento yo una clase de literatura en la universidad o incluso llegué a enseñar en la escuela secundaria también. Volviendo a vamos a pensar en el tomo 1 o en el tomo 2 o en el tomo 3 de cuentos y leyendas de mi tierra colorada. Entonces, cada capítulo está dividido en 3 partes. La parte A con la presentación, la parte B con el cuento del escritor o de la escritora y al final la fuente, la información de dónde y en qué lugar se encuentra este libro, en la biblioteca, por ejemplo. Y la parte C, que es la biografía y bibliografía del autor respectivo, para tener una visión general de la producción y del énfasis de qué género trabaja más o también dicho autor. En la parte B, de estos libritos tenemos el cuento, repito, con la indicación al final del puente, y en la parte C están los datos bibliográficos también. Ahora, quiero hacer, honor al tema y especialmente mostrarles 3 ejemplos de aplicación en clases de literatura, en cursos, en talleres, en seminarios sobre la narrativa breve. Y para enfocar mejor mi tema, decidí preparar estas diapositivas, no todavía, Miriam, o les digo, no todavía, esto viene al final, el baldío viene al final. Ahora estoy mencionando todo eso al final. Ahora, eso ahora vamos a dejarlo. Los módulos. Voy a presentar los módulos en este momento. Entonces, para empezar mejor mi tema, decidí preparar aquí 3 programas que usaría yo si tuviera que enseñar 3 cursillos, 3 módulos, sobre el cuento paraguayo de 4 sesiones largas cada uno. Una clase de 1 hora y media, por ejemplo. Estoy pensando en un taller, generalmente un taller dura 1 hora y media. Y mis clases de seminario o mis clases de literatura, yo también tenía, yo enseñaba 2 veces por semana, los cursos 2 veces por semana de 1 hora y media, o una vez por semana de 2 y media, 3 horas. Entonces, el trabajo de una semana por cuento, porque es una presentación exhaustiva, digamos, comprensiva de los cuentos. Entonces, les quiero mostrar el módulo 1 para usar el tomo 1. Cómo aplicar este libro, el tomo 1, a la enseñanza de la literatura paraguaya a través de sus cuentos y relatos en un mini curso de un mes, digamos, o de 4 semanas. A ver, si me pueden poner en la pantalla el módulo 1. A ver, si no pueden presentar el grupo, lo voy a tratar de mostrar, porque el módulo 1 no es este. ¿Es este? ¿No
muy bien? ¿No lo tienen ahí? Marí, me mandé esta tarde temprano. Bueno, lo voy a leer, de todas maneras, no es ninguna tragedia. Si no encuentran el módulo 1, entonces, el módulo 1, un cursillo usando el tomo 1, titulado, esto parecieron libros, les voy a presentar un cursillo de cuatro cuentos sacados de este libro. Entonces, el título de mi cursillo sería Radiografía Social, Económica, Política y Humana de la pluma de 4 grandes maestros de la literatura paraguaya. Sería bueno si encontraran el módulo. El texto, entonces, repito, es el tomo 1. Y el primer cuento a presentar sería Ojo por Ojo, de Rubén Vareiro Salieri. La segunda semana, o la segunda se larga de 1 hora y media, 2 horas, sería Flores y Tumbos, de Mariel Barreto. Tercera semana, El Baldío, de Augusto Roa Bastos. Y cuarta semana, El Nombre de María, de José Pinado. Yo explico que mi cursillo se concentra en mostrar a través de la ficción, a través de la narrativa brevísima, muy cortos, entre 600 y 900 palabras entre 600 y 900 palabras cada cuento. Mi tema de ese mes sería Radiografía Social, Económica, Política y Humana de la pluma de sus 4 maestros. Ojo por ojo, me da una radiografía social, económica y también política. Este cuento. Flores y Tumbos me da una radiografía política de la época de Stroessner, una radiografía política y humana de la situación de los años 60, 70. El tercero, El Baldío, que lo van a ver más. El Baldío lo van a ver en el YouTube que pasamos después. Y en la cuarta semana daría El Nombre de María, de Josefina, que también es una radiografía socioeconómica, humana, especialmente concentrada en la situación de la mujer de clase media. Ahí, a ver, no es eso. Ay, no. Ahí está. Módulo 1, ahí está. Ese es el módulo al que yo estaba refiriendo. Entonces, como mi idea es ayudar a los futuros profesores que están aquí, a ayudar a los docentes, colegas contemporáneos, profesores, directores de talleres. Entonces, estos libritos están preparados para que en la parte A encuentren la información necesaria y también los estudiantes para prestar atención a ciertos elementos, puntos, aspectos de los respectivos cuentos del módulo. En el caso de vamos a
guardar aquí un ratito, no te vale, no juegas esto. 1, 2, 3, 4, ahí vamos a concentrar. Porque en la parte A van a encontrar los profesores, los estudiantes, los docentes, los que están interesados en saber algo más sobre algo, en saber algo, digamos. Algo más viene después al final en la parte bibliográfica. Pero en tener un contexto en torno al cuento que van a leer y que van a después comentar. Entonces, los agregados de la parte A agregan, van a enriquecer la experiencia de la lectura y se pueden, por ejemplo, cada uno de nosotros, cada uno de los tanto profesores como incluso los estudiantes, tenemos una serie de voces en la mente. Antes de ayer, estaban hablando de, no recuerdo el nombre de la profesora que estaba haciendo la presentación de la novela El peluquero francés. Ella hablaba, y después creo que también Susana Fertofán agregó esa idea de que cada uno de nosotros somos una serie de voces que tenemos en la mente. En el momento de la escritura, en el momento de enseñar, en el momento de hacer algo relacionado con nuestra producción personal, mucho no es una producción totalmente personal, sino es la suma de esa serie de voces, de cosas que tenemos. Y cuando leemos un cuento, cuando leemos una novela, un cuento, cuando vemos una película, a menudo nos vienen a la mente ecos de algo, esto se parece a tal, esto me recuerda a tal. Entonces, esa es la parte que en la parte A de cada uno de estos cuentos. Yo, como con la experiencia que he tenido y con otras lecturas que he hecho y conozco, trato de dar algo mío en esa parte. Y en este caso, por ejemplo, Ojo por Ojo de Rubén Valero Salier. Cuando leí ese cuento, probablemente varios de ustedes ya lo han leído, y los que no lo han leído, leanlo y se van a dar cuenta. Lean el capítulo 1 del tomo 1 y van a ver que ese cuento está contado desde la perspectiva de los personajes que, claro, esto les cuento porque ustedes estoy hablando con futuros profesores y con presentes profesores y con gente que tiene mucha experiencia y sabe, va a contestar inmediatamente la pregunta. Pero los estudiantes que están empezando a lo mejor no lo saben y van a disfrutar y van a aprender de esta idea. Los escritores, los personajes de una pareja de mayores, viejitos, y que desde el principio, esto nos damos cuenta casi recién al final, el final sorpresivo, nos damos cuenta al final, pero los personajes están muertos. O sea, los protagonistas de este cuento están muertos. Y entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué famosa novela les viene a la mente de un escritor mexicano cuyos personajes principales están muertos desde el principio, aunque no nos damos cuenta hasta más o menos después de leer la mitad de la obra? Y no les puedo escuchar en este momento, pero alguien ya probablemente ya dijo Pedro Páramo, sí, Pedro Páramo de Rubio. Entonces, ese tipo de cosas son elementos que están, algunos de estas ideas que estoy diciendo ya están en el cuento, otras no están porque se me ocurrieron recién ahora. Y en tal caso, cuando estaba preparando estos cuentos, tengo también que incluyo elementos que son importantes, interesantes, pero que mi presentación no tiene que ser más larga que el cuento. Y entonces, por eso tengo que limitarme a lo que agrego en estas partes. El cuento de
Número 3, El baldío de Augusto Roastos. Es un cuento muy visual, es un cuento muy colorido. Es la razón por la cual lo incluí aquí, porque la limitación que tiene la radio es que tengo que elegir, no puedo leer un cuento muy largo en la radio, porque los oyentes se pierden, le pierden el hilo, y al no tener el libro, ahora ustedes tienen el libro, este libro es diferente, porque pueden volver para atrás si algo se les perdió, pero alguien que está oyendo el cuento, no pueden mantener la atención más de, digamos, 9 o 10 minutos. Entonces, por esa razón, este cuento de Roa me encanta, porque y debe ser por esa razón que es uno de los cuentos más antologados de Roa. Yo lo he visto en montones de antologías. Y le digo, bueno, antología no es una antología que usamos aquí en Estados Unidos para como textos de lectura para las clases de cuento o de literatura latinoamericana o panorámicos, etc. Entonces, este cuento, El baldío, es muy visual, es breve, es intenso, es escueto en palabras. Mantiene la atención del lector de principio a fin. Y cuando leí ese cuento, por primera vez hace mucho tiempo, me acordé de que había visto una película que me causó esa misma impresión, de principio a fin. No sé si ya la habrán visto ustedes alguna vez o la vieron de es una película, la primera película de Steven Spielberg, se llama Duelo. Es la persecución en una carretera de un chofer en su auto que está perseguido de principio a fin por uno de esos camiones que llevan aceite, que llevan petroleros. Ese cuento de Roa es muy visual. Entonces, en la parte A, ustedes van a encontrar este tipo de elementos que son importantes para entender el cuento, para entender mejor el cuento. Y también cuando están usando estos cuentos para sus clases, ustedes pueden agregar, cada uno de ustedes pueden agregar elementos de su propia experiencia, que han visto, asociaciones que han visto. Ahora vamos al módulo 2, por favor. El módulo 2, que son cuentos que yo escogí ahí, número 4. Uno, dos, tres, me falta un cuento. Son 4 cuentos. No sé si se verán. Bueno, yo aquí tengo los 4. Falta un cuento ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí. Muy bien. El módulo 2. Muchas gracias. Ahí está perfecto. Esto es, como ejemplo, aquí a los futuros docentes, escritores, profesores, bueno, también escritores, profesores, por supuesto, hay varios ahí. Para usar el tomo 2. Entonces, yo preparé un curso hipotético modelo con este libro. El título de este cursillo hipotético es Cuentos que reflejan escapes de situaciones límites, vía el recuerdo y la imaginación. Bueno, recuerden que la pandemia nos obligó a todos en el mundo entero, nos obligó a estar encerrados, limitados, y por lo tanto para los escritores que produjeron material, y fue muy prolífica la pandemia, a muchos escritores no solamente en Paraguay, en el mundo entero, se han producido antologías, libros, incluso una serie de televisión
sobre lo que produjo en forma artística o teatral o narrativa en la materia. Entonces, yo elegí 4. Nuevamente, un cursillo de 4 semanas o de 4 seminarios. Puede ser un seminario intensivo en una semana, 4 cuentos, eso sería una exageración, pero vamos a decir un cursillo sobre 4 cuentos producidos en nuestra patria en torno a la temática que surgía de esa situación de agobio, de encerramiento. Y son, la semana 1, Punta Navata en diciembre de 2020 y Mi madre de Princesa Quino Auster. También es el primer cuento, está en el primer capítulo del libro 2. Semana 2, Noche de cuarentena y todos los domingos son redondos, de Raúl Silva Alonso. También 2 microcuentos. De la semana 3, Atacados en el ascensor de Sofía Raquel Fernández Casabianca. Y el 4, de la semana 4, ahora en la unidad 4 de este cursillo, Yo el coronavirus de Alcibiades González del Valle. Yo escogí los 4. ¿Por qué? El libro ya tiene el título, es un título de Textos concebidos en pandemia. ¿Y por qué estos 4? Porque, en primer lugar, los hombres y las mujeres. No, también estoy manteniendo mi paridad de género. Y en segundo lugar, porque estoy enfatizando en 4 cuentos que reflejan los escapes de situaciones límites, mientras el recuerdo y la imaginación. Entonces, cada uno de estos cuentos en la parte A estoy enfatizando estos elementos y notas para agregar a los posibles docentes que van a usar estos libros. Quiero decirles que lo que en la parte A de esta unidad del cuento de Princesa Aquino, revela ella sobre la génesis de sus cuentos y el papel del rescate de la memoria a través de sus recuerdos para escapar el aislamiento y el encierro impuesto por la pandemia. Un aspecto muy importante que creo que me olvidé de mencionar es que cada uno de estas unidades, de los cuentos incluidos en esta trilogía por el momento, incluye una entrevista con el escritor o la escritora del cuento sobre la génesis del cuento, elementos interesantes relacionados con el cuento. Este tipo de información es muy útil para lectores, para profesores que ayudan a disfrutar incluso más todavía del cuento. Por lo menos nos ayudan a entender o nos ayudan a leer, a comprender, como decía, a apreciar mejor incluso la tarea del escritor. Entonces, otro elemento que está en mi introducción, en la parte A, por ejemplo, ¿podemos volver al módulo 2, por favor? Al módulo 2. Al 2. El número 2. Atascados en el ascensor de Sofía Raquel Fernández, quiero mencionar un elemento importante para presentar a los estudiantes, es la estructura de este cuento. El uso de la estructura de caja china para insertar un relato de la época de la dictadura dentro de otra historia en ese cuento. Y esa posibilidad, esa estructura, en este caso, le ayuda a la escritora. Es cuando la estructura de caja china es cuando un cuento dentro de otro cuento. A veces hay un cuento dentro de otro cuento, cada vez dentro de otro cuento. Entonces, esa idea de encajonar, de meter un cuento dentro de otro cuento, es el título de donde viene la estructura, o sea, el título de caja china. Y a este escritor y a varias
les sirve para la escritura como sanación. La escritura les sirve como canal para hacer catarsis y sanar heridas. Esto ella lo explica en su entrevista. Y pasó allí, en el módulo 2, el último, es Yo el coronavirus, de Alcibiades González del Valle. Ese cuento, inmediatamente a los literatos, a los escritores y estudiantes y paraguayos en general, les trae a la memoria un título de una famosísima novela. ¿Qué novela? Recibe un eco en el título de Alcibiades, el coronavirus. Nos recuerda a, alguien ya lo dijo, ¿verdad? Lo escuché, yo el Supremo de lo abajo, que dicho sea de paso, fue publicado en 1974, y eso significa que el año que viene vamos a estar celebrando 50 años de la publicación de esa novela. Y ahora vamos al modelo 3, por favor. Nos estamos quedando sin tiempo, señora Teresa Méndez Fay, como para ir resumiendo. Bueno. Perfecto, entonces voy a ir terminando. Entonces, en el módulo 3 yo incluyo cuentos de futuros hipotéticos posibles, imposibles y soñados. Es para preparar un cursillo de 4 cuentos del último libro de la trilogía, que es sobre ciencia ficción y fantasía. Los cuentos escogidos son Mi yo del futuro, están de Juan Lauro Urraza, El caminante solitario de Juan González Real, Un de la noche de septiembre de Rita Pérez Cáceres y Esperando en un café de Irina Ramos. Entonces, estos elementos que están en la parte A de estos libros, en la introducción, pueden enriquecer la experiencia de la lectura, encontrando, por ejemplo, la actitud del encuentro fantástico, Mi yo del futuro, como fue el cuento de Borges, el otro yo, y La sombra, La guardia aranda. Los 2 epígrafes de Caminante solitario, la asociación de Unre en la noche de Rita Pérez Cáceres con la película de Walt Disney, o el recuerdo de haber visto un cuadro de un pintor español casi con el mismo título que el cuento de Irina Ramos. Estos son elementos que agregan las secciones de la parte A, que está la lectura de los cuentos. Simplemente a lo mejor pueden ponerlo en la pantalla, si no importa, yo lo leo. En la parte 5 yo puse preguntas, temas, ideas generales. Preguntas, temas, ideas generales, pero aquí no está en el otro. Entonces se lo encuentran, ahí no está. Está en el otro, yo mandé después, se lo mandé a Maris, en el otro, no acá. Bueno, no importa. Son 8 temas, esto es para maestros, futuros docentes. Son preguntas, ideas generales para pensar y opinar antes o después de leer estos cuentos. Se los leo rapidito las ideas. Número 1, que los estudiantes, que los lectores piensen en los títulos. Los títulos, la importancia de los títulos de un cuento. Los títulos pueden y dan pistas sobre relacionar en un cuento. Otro tema, idea que estilo que proporciono para que ayuden la narradora o el narrador, si es en primera persona o en tercera persona. Saber la posición del narrador ayuda a entender o a creer en lo que leemos. Un narrador en primera persona podemos identificar mirar la estructura del cuento. Este es número 3. Número 4,
pensar que los profesores piensen en los finales de los cuentos. Los finales son abiertos o son la corte significativa de las entrevistas con los autores, que están incluidos en casi todos los capítulos de tomo 2 y 3, del tomo 1 no, porque la mayoría ya estaban fallecidos cuando yo trabajé los cuentos. El número 6 que tengo en esa lista son asociaciones con otros textos leídos. Esto es parte que produce el profesor. En general, estas secciones vienen de parte del que está presentando el material. Son asociaciones con otros textos leídos, películas vistas, cuadros que generan los textos y que se transmite para que el estudiante aprenda a leer y asociar, a leer y conectar con otras cosas. Una tarea para usar estos libros o otros es la tarea de 3-6. Eso significa comparar, contrastar, comentar. Que los estudiantes comparen, contrasten y comenten la versión escrita original con la versión visual de los libros. Porque una versión visual fílmica siempre implica un proceso de interpretación. Esto pasa con novelas que se llevan al cine, por ejemplo, como Agua para Escolte, versión cine, como en La Casa de los Espíritus, versión texto, versión película. Cualquier obra, cuento o novela que vaya al cine resulta en una interpretación diferente, una versión diferente. Ahora, finalmente, para explicar, ¿por qué preparé esta serie de libros? En primer lugar, mi deseo con mi trabajo de mucho tiempo, digamos en este caso, casi 50 años, de concentrarme en conocer, investigar, divulgar, comentar, analizar, criticar literariamente la literatura paraguaya. O sea, mi campo es el ensayo. Mi campo no es la literatura de creación. La literatura de creación es lo que necesito y lo que uso para hablar sobre esto, para demostrar lo que tenemos y para divulgar. Entonces, en este momento yo les presento y espero que tenga el uso y la utilidad que me gustaría que tengan esos libros, especialmente ahora que ya tenemos la ley que ya se promulgó, la ley de fomento a la lectura y al libro. Es importante que esa lectura y al libro en casa, en nuestro país, nuestra gente, nuestros estudiantes, nuestros colegas, nuestros compatriotas empiezan a leer y conocer nuestra literatura desde el principio. Y quisiera entonces yo culminar esto con 20 minutos que dura el video dedicado a Ro Bastos, que es el cuento El Bandido. Lo vamos a poner Parece que va a quedar como tarea. Sí. Parece que va a quedar como tarea para todos los espectadores y el público porque nos estamos quedando sin tiempo. Lastimosamente. Aprendemos muchísimo contigo, Teresa Méndez. Para que puedan hacer la tarea tienen que poder conectar, porque está en la página 101 del libro, está el código, a ver, sí, el código para conectar esta tarea está, no sé. La página 90 del libro. El tomo 1, el bandido se presenta en el tomo 1, o sea, es parte del... Ahí está.
Ese código es este código que lleva al baldío y la razón por la cual se llega a presentar el baldío justamente porque es el broche final, es lo que une. Cada uno de estos libros son 2 libros. Es un libro textual y es un libro visual, o sea, es una película visual. Y explica la parte de teoría y praxis y es un pequeño mensaje a Roberto, porque toda esta semana estamos celebrando 70 años de la producción de su primera obra, El Trueno de las Hojas. Ahí ya mostré Teresa Menefay. Les estoy mostrando a toda la gente que pueden encontrar en YouTube Teresa Menefay y pueden suscribirse también de paso y pueden ver ahí un montón de videos. Está el del baldío que recién dijo, pero no vamos a tener más tiempo, así es que vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias. No sé si tiene unas últimas palabras. Bueno, y yo les agradezco mucho el tiempo, es lo que siempre me pasa. Un elemento muy importante en cualquier profesor, en cualquier persona que está enseñando, es que se entusiasme con su tema. Y que porque ese entusiasmo es contagioso. Y yo sé que es un elemento que cualquiera de ustedes que están ahí frente de la clase, y estoy segura que van a ser contagiosos. Entonces, no por pasar del tiempo, pero espero que estos 3 libros sean de utilidad para nuestras aulas, para que se conozca y se divulgue la literatura, primero en casa y después atrás, en otros parques. Oh, mil gracias. Acá hay un certificado. Sí, está el certificado. La profe coordinadora de mañana, certificado otorgado a Teresa Menefay en su carácter de ponente de la Semana de Letras 2023, Literatura Paraguaya, Variedad, Identidad y Reencuentro. Le pedimos un aplauso al público. Entonces, para Teresa Menefay, acá voy a mostrarte, Teresa, el público que está aplaudiendo y que seguramente vamos a utilizar, yo me comprometo a utilizar tus libros como siempre lo dicen. Así es que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Yo me quedo porque quiero seguir escuchando. Dale, te muevo la computadora de otra vez. Muchas gracias nuevamente. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo para las preguntas, pero seguimos con los planificados. A continuación, damos inicio al conversatorio sobre cómo se perciben los escritores del Paraguay, a cargo de autoridades de la Sociedad de Escritores del Paraguay, presidente Marcos Ibáñez y el vicepresidente Marco Augusto Ferreira, con la participación de los miembros de la Academia Literaria Gauguin. Marcos Ibáñez es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Pasó su infancia, adolescencia y parte de su juventud conviviendo con comunidades indígenas, temática recurrente en sus relatos. Es presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, periodista, escritor y